Bajé la escalinata tomada de la mano de mi jefe frente a todos los invitados y el salón entero quedó en silencio cuando mi esposo me vio, inmóvil, con la mano aún apoyada en el vientre de su amante embarazada, la misma mujer que había llevado para exhibirme como la esposa que, según él, ni siquiera pudo darle una familia de verdad. Su mirada pasó de la burla al desconcierto mientras ella me recorría de arriba abajo con una sonrisa tensa que ya no sabía sostener. Horas antes se había reído de mí, brindando con sus socios, diciendo que por fin tendría la vida que merecía con alguien que sí sabía hacerlo feliz. Recordé cuando me prometía futuro, hijos, respeto, y entendí que todo había muerto mucho antes de esa noche. No grité ni lloré, respiré hondo, sostuve su mirada y asentí con una leve sonrisa que lo desarmó más que cualquier escándalo. Saqué mi celular, envié un mensaje y lo guardé con calma, y en ese instante nadie entendió por qué reaccioné así. Salí del salón sin hacer escándalo, con la misma calma que había congelado su expresión frente a todos, pero antes de cruzar las puertas de cristal escuché las primeras risas ahogadas que confirmaban que, para ellos, yo seguía siendo la derrotada de la historia. No tuve que voltear para saber que él ya estaba recomponiendo su postura, tomando la cintura de su amante como si nada hubiera pasado, intentando recuperar la autoridad que mi sola presencia le había arrebatado por unos segundos. Más tarde supe, porque siempre hay alguien que observa más de lo que habla, que brindaron esa misma noche por el inicio de su nueva vida, que incluso hicieron planes frente a varios directivos sobre remodelar la casa, cambiar los muebles y convertir la antigua habitación matrimonial en el cuarto del bebé que venía en camino. Escuchar eso no me rompió, me confirmó que yo había visto todo con claridad desde mucho antes. Su amante, inflada de seguridad por el embarazo, comenzó a opinar sobre la decoración, diciendo que quería espacios abiertos, luz natural y nada que recordara energías del pasado, refiriéndose a mí como si yo hubiera sido un objeto viejo que simplemente se tira cuando estorba. Él reía, orgulloso, reforzando cada comentario como si borrar mi existencia fuera parte del festejo. La escena más amarga no vino de ellos, sino de su madre, que alzó la copa y dijo frente a varios invitados que desde el principio supo que yo no era suficiente para su hijo, que una mujer que no logra formar una familia solo ocupa espacio en la vida de un hombre exitoso. Palabras que fueron celebradas con murmullos cómplices y sonrisas incómodas que nadie se atrevió a contradecir. También hablaron de dinero, de viajes, de expandir negocios aprovechando los contactos del jefe, seguros de que su cercanía con él les abriría puertas, sin imaginar que minutos antes yo había salido precisamente tomada de ese mismo brazo, no como acompañante improvisada, sino como alguien cuya presencia tenía más peso del que ellos podían entender. Entre las risas hubo quien notó algo que no encajaba. Una de las esposas de los socios comentó en voz baja que mi reacción había sido extraña, que no parecía la de una mujer humillada, que mi sonrisa no era de dolor sino de certeza, y que eso le daba mala espina porque nadie que pierde todo se retira con tanta calma. Mientras ellos brindaban por su supuesta victoria, yo ya iba varios pasos adelante, recordando cada documento firmado, cada conversación guardada y cada silencio que ellos confundieron con debilidad. Esa noche creyeron que habían ganado, que mi lugar ya tenía reemplazo y que mi historia con él había terminado en esa escalinata, pero lo que no sabían era que mi silencio no era derrota, era el inicio de algo que llevaba años preparándose sin que ninguno lo notara. A la mañana siguiente, mientras ellos despertaban con la resaca de su falsa victoria, yo estaba sentada frente a una mesa que conocía demasiado bien, observando una carpeta gruesa que llevaba años construyéndose en silencio, página por página, prueba por prueba, decisión por decisión. No era un impulso reciente ni una reacción nacida del dolor de esa noche. Era el resultado de muchas señales ignoradas, de muchas ausencias disfrazadas de trabajo y de demasiadas mentiras que un día dejaron de tener sentido. Deslicé los documentos con calma, sintiendo como cada hoja pesaba más por lo que representaba que por el papel mismo. Escrituras, transferencias, movimientos financieros que en su momento firmé sin hacer ruido, asesorada por alguien que me enseñó a protegerme cuando todavía creía que mi matrimonio podía salvarse. Nunca imaginó que yo entendería tan bien sus consejos, ni que los usaría justo así. Mientras revisaba fechas, encontré entre los papeles un sobre más pequeño que había guardado aparte. Dentro había fotografías viejas, viajes sencillos, sonrisas reales, abrazos que parecían eternos.
También había cartas que él me escribió cuando aún decía que yo era su mayor orgullo, cuando hablaba de formar una familia conmigo sin importar el tiempo. Las leí sin lágrimas, porque el dolor ya no estaba ahí, lo que sentía era claridad, una frialdad serena que solo llega cuando una deja de esperar amor donde ya no existe. Volví a la carpeta principal y confirmé lo que ya sabía. La escritura de la casa no estaba a su nombre, aunque él siempre se presentó como dueño absoluto. Tampoco figuraba su amante en ningún documento, pese a que ya planeaban vivir ahí con el bebé. Había cláusulas, fideicomisos y condiciones que blindaban todo, estructuras legales que en su momento firmé después de descubrir su primera traición, cuando aún intenté perdonar pero decidí no volver a quedar desprotegida. Lo más revelador no era la protección en sí, sino la fecha de actualización de uno de los documentos. Esa modificación se había hecho meses antes de que él anunciara públicamente su nueva relación, incluso antes de que el embarazo fuera visible. Eso significaba que yo no reaccioné, yo me adelanté. Cerré la carpeta despacio, recordando su expresión congelada en la escalinata, la seguridad con la que brindaba horas después y las palabras de su madre celebrando mi supuesta salida definitiva. Ninguno de ellos sabía que, mientras planeaban remodelaciones y cunas, había condiciones legales que podían desmoronar todo en cuestión de días. Tomé mi celular, revisé la confirmación del mensaje que había enviado la noche anterior y sonreí apenas al ver la respuesta. Todo estaba en marcha. Porque la fecha de ese documento era la pieza que cambiaría absolutamente todo. 2 días después de la fiesta, mientras ellos seguían instalados en su burbuja de celebración anticipada, la primera grieta apareció donde menos la esperaban. Él había citado a un agente inmobiliario para iniciar el proceso de remodelación y posible venta parcial de la casa, convencido de que podía mover el patrimonio a su antojo antes del nacimiento del bebé. Quería liquidez rápida, según dijo, para empezar de cero sin cargas del pasado. El agente pidió la documentación básica para avanzar y fue ahí donde surgió el primer silencio incómodo. Las escrituras no coincidían con el discurso que él llevaba años repitiendo. El nombre principal no era el suyo, y la estructura legal no permitía modificaciones sin autorización expresa de la otra parte involucrada, es decir, la mía. Intentó restarle importancia, diciendo que todo estaba arreglado entre esposos, que era un simple trámite, pero cuando el profesional revisó las cláusulas más profundas encontró algo que ni él ni su amante conocían. La propiedad estaba protegida por un fideicomiso con blindaje patrimonial, activado tras una reestructuración firmada tiempo atrás. No podía venderse, hipotecarse ni habitarse con terceros sin violar condiciones legales específicas. La sonrisa de su amante empezó a tensarse cuando escuchó la palabra restricción de uso. Preguntó si eso afectaba su mudanza inmediata, y la respuesta fue directa. Cualquier intento de instalarse ahí sin mi autorización podía derivar en acciones legales y desalojo forzoso. El desconcierto se volvió irritación. Él llamó a su abogado de confianza, convencido de que todo era un malentendido técnico. Horas después, sentado frente a él, recibió la confirmación que fracturó su seguridad. El blindaje no solo era válido, sino estratégicamente diseñado para activarse en caso de infidelidad comprobada o convivencia con terceros dentro del inmueble. La cláusula se había firmado meses después de que yo descubriera su primera traición, cuando aún fingíamos reconstruir el matrimonio. No fue un impulso de venganza, fue una decisión tomada en silencio mientras él juraba que nunca volvería a fallarme. Su amante, ya sin sonrisa, preguntó si al menos podrían vender y dividir el dinero. El abogado negó con la cabeza. El fideicomiso impedía cualquier movimiento sin mi firma y, dadas las condiciones activadas, incluso su derecho de habitación quedaba suspendido. Ahí entendieron que no se trataba solo de una casa, sino de un plan tejido con tiempo, paciencia y pruebas suficientes para sostener cada cláusula. Cuando él salió de esa oficina ya no tenía la postura altiva de la fiesta. Caminaba rápido, tenso, intentando llamarme sin obtener respuesta. Porque en ese punto empezaba a comprender algo que yo había aceptado mucho antes, que su traición no solo había roto el matrimonio, también había activado un mecanismo del que ya no podía escapar. La mañana en que todo terminó de derrumbarse para ellos empezó con una falsa sensación de control. Él había pasado la noche llamándome sin descanso, alternando entre amenazas legales y súplicas disfrazadas de enojo,
convencido de que podía presionarme para firmar cualquier autorización que liberara la casa. Yo no respondí a ninguno de sus intentos porque ya no era una discusión de pareja, era la ejecución de algo que llevaba demasiado tiempo estructurándose. Cerca del mediodía, mientras su amante organizaba cajas anticipando la mudanza que creía inminente, tocaron la puerta principal. No era el agente inmobiliario ni un abogado negociador como esperaban. Afuera estaban un actuario judicial, 2 oficiales y un representante legal del fideicomiso. La escena cambió de tono en segundos. Pidieron entrar con formalidad fría, leyendo nombres completos y confirmando identidades. Él intentó mostrarse seguro, diciendo que todo era un error administrativo, pero el actuario desplegó los documentos con precisión técnica y comenzó a leer la orden: suspensión inmediata del derecho de habitación, activación de cláusulas por incumplimiento contractual y notificación de desalojo preventivo del inmueble. La expresión de su amante pasó del fastidio a un miedo visible cuando escuchó que la medida incluía a cualquier tercero residiendo o intentando residir en la propiedad. Preguntó si eso significaba que no podían quedarse ni temporalmente, y la respuesta fue tajante: tenían un plazo legal de 48 horas para abandonar el lugar antes de proceder con desalojo forzoso. El ruido empezó a atraer miradas. Vecinos asomados desde ventanas, personal de seguridad observando a distancia, incluso familiares que habían llegado para ayudar con la mudanza feliz quedaron expuestos al mismo tiempo que la notificación era leída en voz alta. La humillación que él había preparado para mí ahora se reflejaba amplificada en su propia puerta. Intentó llamar a su abogado frente a todos, caminando de un lado a otro mientras levantaba la voz, pero cada frase que escuchaba del otro lado solo endurecía más su rostro. No había suspensión posible, no había amparo inmediato, no había forma de frenar la ejecución porque todo estaba respaldado por pruebas ya integradas al expediente. Cuando el actuario terminó de leer, dejó los documentos firmados de recibido sobre la mesa de la sala, el mismo lugar donde semanas antes habían brindado por el futuro del bebé. Antes de irse, pronunció la frase que terminó de romper la escena: tenían 48 horas para abandonar todo, o serían retirados por la fuerza. No esperé a que pasaran las 48 horas para hablar. Elegí el momento exacto en que la presión ya los había desgastado lo suficiente como para escuchar sin arrogancia. Acepté reunirme en presencia de sus abogados porque sabía que, por primera vez, no podrían distorsionar mis palabras ni reducirme al papel de esposa emocional que ellos siempre intentaron pintar. Cuando entré a la sala de juntas, ambos tenían el rostro marcado por el cansancio y la desesperación que apenas empezaba a asomar. Él fue el primero en hablar, alternando entre enojo y victimismo, diciendo que todo podía resolverse si yo dejaba de actuar por orgullo. Su amante, sentada a su lado, evitaba mirarme, protegiendo su vientre como si ese gesto pudiera blindarla también legalmente. No respondí de inmediato. Abrí mi carpeta y deslicé hacia ellos la primera serie de pruebas. Mensajes fechados, conversaciones completas, transferencias de dinero que él había hecho usando cuentas compartidas para sostener la relación paralela, reservas de hoteles, regalos, incluso pagos médicos vinculados al embarazo cuando aún vivía conmigo fingiendo un matrimonio intacto. Ninguno pudo negar nada porque cada documento estaba certificado y validado para proceso legal. Luego mostré algo que no esperaban: reportes psicológicos y registros de terapia donde constaban episodios de manipulación emocional sistemática. Gaslighting. Durante años me hizo dudar de mi memoria, de mis percepciones, incluso de mi estabilidad mental cuando empezaba a sospechar. Llegó a sugerir medicación que yo no necesitaba, intentando convencerme de que mis intuiciones eran producto de ansiedad. Leí en voz alta una de sus frases guardadas: que yo estaba imaginando cosas mientras ya sostenía otra vida en paralelo. La sala quedó en silencio pesado, no de tensión romántica, sino de evidencia irrefutable. Su amante intentó intervenir diciendo que el embarazo no era un delito, pero la detuve con calma y mostré la cláusula activada: convivencia con tercero dentro del inmueble protegido bajo infidelidad comprobada. No era moral, era legal. Cerré la carpeta despacio y por primera vez hablé sin temblor. Nada de eso había sido improvisado. Cada documento, cada protección, cada movimiento financiero había sido preparado desde la primera vez que descubrí su traición, cuando decidí que si volvía a caer no sería por falta de previsión. Lo miré directo, sin rabia,
solo con una serenidad que ya no necesitaba validación, y dije la verdad que llevaba años formándose en silencio. No improvisé nada, llevo años preparándome para este día. Después de esa reunión nada volvió a sostenerse para ellos con la misma firmeza. La seguridad que habían mostrado en la fiesta desapareció por completo y fue reemplazada por una desesperación torpe que se notaba en cada llamada urgente y en cada intento fallido de encontrar una salida legal que ya no existía. Él empezó a moverse con ansiedad visible, consultando a distintos abogados al mismo tiempo, buscando contradicciones en el fideicomiso, vacíos legales, cualquier grieta que le permitiera frenar el desalojo o recuperar al menos parte del control patrimonial que siempre creyó suyo. Las respuestas fueron cada vez más duras. Ningún especialista quiso prometerle soluciones porque la estructura estaba blindada con demasiada precisión y respaldada por pruebas suficientes para sostener su activación. La frase que más se repitió en esos días fue la que terminó de quebrarlo internamente. Legalmente, ya lo habían perdido todo dentro de ese inmueble. La tensión comenzó a volverse doméstica, pesada, imposible de disimular. Las discusiones entre él y su amante se hicieron constantes, primero en voz baja y luego sin ningún cuidado. Ella empezó a reprocharle que nunca mencionó restricciones legales, que la había hecho renunciar a su departamento para mudarse con él, que ahora estaba embarazada y sin estabilidad. Él, acorralado, respondió culpándola indirectamente por acelerar la exposición de la relación antes de resolver temas pendientes. En medio de ese ambiente, su madre intentó intervenir como siempre lo había hecho, defendiendo a su hijo, acusándome de vengativa y exagerada, pero su discurso perdió fuerza cuando los abogados le explicaron que nada de eso era emocional, que todo estaba sustentado en contratos firmados y condiciones legales aceptadas por su propio hijo años atrás. La impresión fue tan fuerte que, según supe después, sufrió una descompensación leve al entender que ni su influencia ni sus opiniones podían revertir la situación. La amante dejó de mostrarse segura. Ya no hablaba de decoración ni de cunas, ahora hacía llamadas en secreto buscando opciones de vivienda temporal. El embarazo, que antes usaba como símbolo de victoria, empezó a convertirse en un factor de miedo real ante la inestabilidad que se acercaba. Él dejó de llamarme con amenazas y comenzó a enviar mensajes más cortos, más urgentes, preguntando si había alguna forma de negociar, si yo realmente pensaba llegar hasta el final. No respondí porque ya no se trataba de intenciones, sino de consecuencias activadas. La cuenta regresiva avanzaba sin freno y, por primera vez, entendieron que no estaban enfrentando una discusión de pareja, estaban presenciando el derrumbe total de la vida que creían asegurada. El día en que el desalojo empezó a ejecutarse no tuvo gritos legales ni discursos dramáticos, tuvo algo peor, silencio operativo. Desde temprano llegaron camiones de mudanza autorizados por el actuario, personal etiquetando muebles, inventariando objetos y colocando sellos que transformaban la casa que alguna vez llamé hogar en un espacio intervenido, frío, ajeno incluso para quienes todavía estaban dentro. Yo no estuve presente físicamente, pero cada detalle me fue informado porque el proceso debía registrarse con precisión. Aún así, decidí pasar a distancia, estacionándome a unos metros, observando desde el auto sin ser vista. No necesitaba entrar, la escena ya hablaba sola. Vi cómo sacaban la sala donde celebramos aniversarios, cómo envolvían el comedor donde alguna vez planeamos tener hijos, cómo etiquetaban electrodomésticos que él siempre presumió como fruto exclusivo de su esfuerzo. Cada objeto llevaba ahora un número, una clasificación, una evidencia de que el control que creyó absoluto nunca le perteneció por completo. La humillación pública que él había preparado para mí en la fiesta se replicaba ahora frente a vecinos, empleados y familiares que observaban el movimiento constante de cajas. Su amante permanecía sentada en la banqueta por momentos, visiblemente agotada, protegiendo su vientre mientras veía salir pertenencias que ya imaginaba propias. La seguridad que había mostrado semanas antes desapareció por completo. Ahora su mirada era de incertidumbre pura. Las cerraduras fueron cambiadas ese mismo día como parte del protocolo de protección patrimonial. Ver a los técnicos reemplazando los accesos principales fue el gesto más simbólico de todos. La vida que él pensó reconstruir ahí quedaba oficialmente clausurada. Uno de los momentos más duros ocurrió cuando el personal encontró una caja olvidada en la recámara principal. Dentro había fotografías de nuestra boda,
cartas antiguas y un pequeño objeto que guardé durante años. El primer juguete que compramos cuando aún creíamos que formaríamos una familia juntos. Nadie supo qué hacer con eso porque no estaba en los inventarios recientes. Era parte de una historia emocional que legalmente ya no importaba. Desde el auto respiré hondo al verlo entre las manos del actuario, entendiendo que ese símbolo resumía todo lo que se había perdido mucho antes del desalojo. Las grúas también llegaron por los vehículos registrados bajo el mismo blindaje financiero. Él discutió, levantó la voz, pero nada detuvo el procedimiento. Al caer la tarde, la casa estaba casi vacía, y con cada caja que salía, también se desmoronaba la ilusión de la vida que creyeron asegurar sin mí. Cuando la casa quedó sellada y las llaves fueron retiradas oficialmente, la realidad que habían evitado durante días finalmente los alcanzó sin filtros ni discursos de orgullo. No hubo mudanza organizada ni llegada triunfal a un nuevo hogar. Hubo dispersión, confusión y decisiones tomadas con urgencia. Él pasó de buscar abogados a buscar habitaciones disponibles, llamando hoteles que rechazaban estancias prolongadas sin garantías financieras claras. Terminaron instalándose temporalmente en un motel de paso en la periferia, un lugar que jamás habría formado parte de sus planes cuando brindaban por su nueva vida frente a directivos. Las paredes delgadas, el mobiliario básico y el ruido constante del exterior contrastaban brutalmente con la casa amplia que días antes daban por segura. La amante, agotada física y emocionalmente, empezó a resentir la inestabilidad, no solo por el presente, sino por el futuro inmediato que ahora debía enfrentar con un bebé en camino y sin estructura sólida. Intentaron buscar apoyo familiar, pero la respuesta no fue la que esperaban. Su madre, todavía afectada por la magnitud legal del caso, ofreció ayuda limitada, más enfocada en reproches que en soluciones. Otras puertas simplemente no se abrieron. Nadie quería involucrarse en un conflicto patrimonial ya judicializado. Mientras tanto, el mundo siguió su ritmo normal, indiferente a su caída. Restaurantes llenos, familias caminando en parques, niños jugando sin saber que a unos metros había dos adultos enfrentando el colapso de todo lo que habían construido desde la mentira. Esa normalidad ajena fue, según supe después, lo que más los golpeó emocionalmente. Entender que su tragedia no detenía nada, que la vida continuaba sin concederles pausa para recomponerse. Yo observaba todo desde lejos, no por crueldad, sino por cierre personal. No sentía euforia ni deseo de revancha, solo una calma profunda que nacía de haber recuperado el control de mi propia historia. Durante años viví atrapada en una narrativa donde me hicieron creer insuficiente, reemplazable, pequeña. Ahora los papeles estaban invertidos sin que yo necesitara levantar la voz. Una noche, mientras revisaba documentos finales con mis abogados, me enviaron una fotografía del motel donde estaban hospedados para confirmar dirección legal de notificaciones futuras. La imagen mostraba un letrero de neón parpadeando y su auto prestado estacionado afuera. Respiré hondo al verla porque ese contraste resumía todo. Ellos habían salido de mi vida creyendo que entraban a algo mejor, sin imaginar que en realidad estaban caminando directo hacia su propio exilio. Pasaron algunas semanas antes de que volviera a verlo frente a frente, pero cuando ese momento llegó, ya no éramos las mismas personas que se miraron en la escalinata aquella noche. La reunión fue solicitada por sus abogados con el argumento de buscar un acuerdo final que aligerara las consecuencias financieras que todavía seguían acumulándose. Acepté asistir no por obligación, sino porque entendí que ese encuentro sería el cierre definitivo de una historia que yo ya había terminado internamente. Entré a la sala con una serenidad que no necesitaba demostración. No era una calma fingida, era el resultado de meses reconstruyendo mi vida lejos de la humillación, enfocada en proyectos que había postergado por sostener un matrimonio que él ya había abandonado antes de decirlo en voz alta. Mi imagen reflejaba esa transición, segura, estable, completamente fuera del lugar emocional donde él me dejó. Su reacción fue inmediata. Me observó en silencio, tratando de descifrar en qué momento dejé de ser la mujer que podía manipular con palabras o culpas. Su amante no estaba presente. Según dijeron, el embarazo requería reposo y estrés mínimo, lo cual convirtió la conversación en algo más directo, sin escudos emocionales interpuestos. Los abogados comenzaron a exponer cifras, pérdidas, penalizaciones derivadas de la activación del fideicomiso y de otros movimientos financieros que también había protegido.
Él escuchaba con el rostro cada vez más rígido, entendiendo que la caída no había terminado con la casa, que apenas era una parte del impacto total. Cuando llegó el momento de hablar directamente, levantó la mirada y preguntó si todo aquello realmente valía la pena, si destruir lo que alguna vez fue nuestro matrimonio le daba paz. No respondí desde el rencor, sino desde una verdad que ya no necesitaba defensa. Le dije que el día que decidió humillarme públicamente, exhibiendo otra vida frente a todos, no destruyó el matrimonio, solo reveló que ya estaba roto desde mucho antes. También le expliqué que, mientras él construía una historia paralela, yo construí una salida digna, legal y emocional, que no buscaba venganza sino liberación. Le hablé de mi nuevo proyecto profesional, de la sociedad que acababa de firmar, de la estabilidad que estaba logrando sin depender de nadie que me hiciera sentir insuficiente. Su silencio fue más elocuente que cualquier disculpa tardía. Antes de levantarme, cerré la conversación con una frase que no nació del enojo, sino de la claridad absoluta que me dejó todo el proceso. El día que me humillaste, fue el día que me liberaste. El último capítulo de esta historia no empezó con un conflicto, sino con una llave nueva girando suavemente dentro de una cerradura que nadie más había tocado antes que yo. El sonido fue simple, casi cotidiano, pero para mí representó algo mucho más profundo que abrir una puerta. Era la confirmación de que, después de años sintiéndome desplazada dentro de mi propia vida, finalmente estaba entrando a un espacio construido desde mi dignidad y no desde la tolerancia al desprecio. La casa no era ostentosa ni buscaba impresionar a nadie. Era luminosa, cálida, pensada para la paz que durante tanto tiempo me negué por sostener un matrimonio vacío. Cada rincón tenía intención, desde la sala donde ahora podía sentarme sin tensión, hasta la cocina donde volvía a cocinar por gusto y no por rutina emocional. La luz entrando por las ventanas al atardecer tenía algo simbólico, como si marcara el cierre definitivo de una etapa oscura que ya no tenía poder sobre mí. Supe por terceros que la realidad para ellos siguió un camino muy distinto. Las deudas derivadas del proceso legal, la presión financiera acumulada y los conflictos internos terminaron erosionando la relación que habían defendido con tanta soberbia. La estabilidad que creyeron asegurar juntos se volvió frágil cuando desapareció el confort que antes los sostenía. No sentí alegría al saberlo, solo confirmé que las decisiones tomadas desde la traición rara vez construyen algo duradero. Mi vida, en cambio, empezó a llenarse de cosas simples pero reales. Nuevos proyectos, nuevas amistades, incluso la posibilidad de volver a confiar sin miedo, no porque alguien me completara, sino porque yo ya estaba completa por mí misma. La serenidad que antes fingía ahora era natural, visible, incuestionable. Una tarde, mientras cerraba la puerta principal y dejaba las llaves sobre la mesa, entendí el verdadero aprendizaje de todo lo vivido. No se trató de perder o ganar una casa, ni de exponer una infidelidad. Se trató de reconocer mi propio valor cuando otros intentaron reducirlo. Porque al final, quienes me subestimaron creyendo que era débil, despertaron a alguien que ya no necesitaba demostrar nada para vivir en paz.